Mi padrastro me llevó a un consultorio escondido y le dijo al médico: «Verifica si ella todavía es pura». Me dieron una inyección para dormir. Cuando desperté, ellos estaban riéndose de un video mío. Fingí que aún dormía hasta que mi mano encontró el bisturí. «Hola, mis queridos, mis queridas. Qué bueno que vinieron a visitarme hoy. Pueden pasar. Siéntanse en casa». Estoy aquí en mi cocina, ¿saben? Preparando un atole de elote bien calientito, de esa forma que mi abuela me enseñó hace mucho tiempo. El olor del maíz cocinándose con la leche está invadiendo toda la casa. Y yo aquí estoy moviendo la olla despacito, como debe ser, sin ninguna prisa. Me llamo Guadalupe Morales García. Tengo 73 años cumplidos en la última fiesta de San Juan y nací y vivo hasta hoy aquí en Aguascalientes, esta ciudadcita bendecida en medio de la región árida del norte. Aguascalientes es conocida como la tierra de la buena gente, ¿sabían? Porque aquí el sol brilla fuerte todo el año y uno aprende desde chico a tener la piel gruesa y el corazón blando. Saben, mis queridos, yo aprendí que la vida está hecha de nuevos comienzos y mi mayor comienzo llegó después de una temporada muy oscura, muy difícil. Yo pasé 8 años de mi vida encerrada en una celda, así mismo como lo oyeron. Esta abuelita que está aquí, de cabello blanco y mano arrugada de tanto mover ollas, ya vistió uniforme de presidiaria. Y si me preguntaran si me arrepiento de lo que hice, mis hijos, mírenme bien a los ojos a través de esta pantalla. Si pudiera regresar en el tiempo, lo haría todo de nuevo, cada pedacito. Porque hay cosas en esta vida que uno hace para sobrevivir. Y sobrevivir no es pecado, no. Pero calma, calma. Déjenme servir este atole aquí en los pocillos, que la historia es larga y ustedes necesitan estar bien acomodados para oír. Tomen una almohada, acomódense en el sofá, porque lo que voy a contar hoy es pesado, pero es necesario. Y antes de continuar mi historia, quisiera hacerles un pedido bien especial a ustedes que me están escuchando ahora. Cuéntenme aquí en los comentarios desde qué rinconcito de México o del mundo me están viendo. ¿Y a qué horas encontraron este video de esta abuela? ¿Fue en la mañanita tomando ese cafecito con leche? ¿Fue después de la comida descansando? ¿O ya en la noche cuando la casa queda quieta? Yo leo todos los comentarios, cada uno de ellos. Y se me llena el corazón de alegría cuando veo gente de todos lados sacando un tiempito para oír a esta abuela de Aguascalientes contar sus historias. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a hacer una cadena de cariño aquí. Pues bien, mis queridos, para que entiendan cómo fui a parar a una cárcel y cómo salí de ahí más fuerte de lo que entré, necesito regresar al pasado. Necesito contar sobre mi familia, sobre mi mamá, sobre el hombre que entró a nuestra casa y lo transformó todo en un infierno. Necesito hablar sobre obsesión, sobre control, sobre lo que pasa cuando un hombre decide que el cuerpo de una mujer es su propiedad. Y necesito hablar sobre el día en que decidí que no sería propiedad de nadie. El día en que tomé mi destino en mis manos y ya no lo solté. Pero primero, déjenme contar de dónde vengo, cómo era mi infancia aquí en este desierto bravo y cómo la vida me fue preparando, sin yo saberlo, para el momento más difícil que iba a enfrentar. Mi infancia, mis queridos, fue simple como agua de pozo. Nací en una casita de adobe, allá por los lados de El Mezquite, un pueblito en las afueras de Aguascalientes. Mi mamá se llamaba Dolores, una mujer menudita, de manos callosas y corazón del tamaño del mundo. Ella tenía los ojos color miel, y cuando sonreía aparecían 2 hoyuelos que yo heredé de ella. Mi padre de sangre, don José, casi no lo conocí. Él trabajaba en las cosechas de la región, pasaba meses fuera. Cuando yo tenía unos 6 años, salió para una cosecha en León y nunca más volvió. Mi mamá esperó, mandó recado por arrieros, preguntó a los vendedores ambulantes que pasaban. Nada. Unos decían que había muerto de fiebre, otros que había conseguido otra familia. La verdad, nunca la supimos. Lo que sé es que mi mamá se quedó sola con 3 hijos pequeños para criar en el desierto bravo. Éramos 3 hermanos, yo, la mayor. Después venía Panchito, 2 años menor que yo, y la pequeñita Marisol,
que nació pocos meses antes de que mi papá desapareciera. Pobrecita, ni conoció a su padre de verdad. Nuestra casita era pequeña, pero era nuestra. Tenía 2 cuartos nada más. Uno, donde dormíamos todos juntos en petates extendidos en el suelo, y otro, que era sala, cocina y todo lo demás. El piso era de tierra apisonada, que mi mamá barría todos los días en la mañanita con una escoba de palma. Las paredes de adobe tenían grietas por donde entraba el viento del desierto, y en invierno tapábamos con periódico viejo para que no helara tanto de madrugada. En el patio, mi mamá mantenía unas gallinas flacas, un árbol de mezquite que daba sombra y una huerta de cilantro, cebollín y chile que regaba con el agua que sobraba del lavado de ropa. No desperdiciábamos ni una gota de agua, mis hijos. En el desierto, el agua es oro líquido. Mi rutina de niña era despertar antes del sol para ayudar a mi mamá. Yo iba a buscar agua al pozo con un bote en la cabeza. Caminaba casi 2 kilómetros descalza en la tierra caliente. Cuando regresaba, ayudaba a preparar los tamales con leche de cabra para el desayuno. Después iba al campo con mi mamá, a limpiar la tierra, arrancar hierbas, cuidar las siembras de frijol y maíz que cultivábamos en una tierrita prestada de un hacendado a cambio de parte de la cosecha. La escuela, mis queridos, era un lujo. Yo asistí a la escuelita del pueblo por unos 3 años solamente. Aprendí a leer y escribir lo básico con una maestrita llamada Doña Nachita, que enseñaba debajo de un mezquite porque no había edificio de escuela. Ella usaba una pizarra de madera pintada de negro y gis que ella misma hacía con cal. Éramos unos 15 niños sentados en el suelo, aprendiendo el ABC y las cuentitas, pero la vida era dura y mi mamá necesitaba ayuda. Con 9 años ya no iba más a la escuela, tenía que trabajar. Los juegos, esos los inventábamos de la nada. No había muñeca comprada, entonces yo hacía muñecas con hojas secas de maíz. Mi amiguita Lupita, hija de la vecina más cercana, que vivía a unos 500 metros de distancia, venía a jugar conmigo los domingos después de misa. Jugábamos a la casita debajo del huizache, hacíamos comidita de barro, fingíamos que éramos mamás de familia. También jugábamos a las escondidas entre los nopales y magueyes. Volvía toda rasguñada, pero feliz. Mi mamá, pobrecita, trabajaba de sol a sol. Además del campo, lavaba ropa para afuera, para los hacendados de la región. La recuerdo encorvada sobre la tabla de lavar, tallando las ropas blancas de los ricos con jabón de ceniza que ella misma hacía. Sus manos eran ásperas como lija, agrietadas del jabón fuerte, pero nunca se quejaba. Decía que el trabajo no mata a nadie, que lo que mata es la falta de él. A pesar de la pobreza, mis queridos, mi infancia tuvo momentos dulces. Recuerdo las noches de San Juan, cuando encendíamos una foguerita en el patio y mi mamá hacía atole de maíz con el maíz de nuestra siembra. Panchito soltaba unos cohetes que conseguía, quién sabe dónde, y Marisol bailaba sola porque no tenía pareja. Mi mamá cantaba las canciones de José Alfredo Jiménez con esa voz finita que tenía, y yo pensaba que no existía felicidad mayor en el mundo. Las fiestas de San Juan en Aguascalientes eran famosas, ¿sabían? Íbamos al centro de la ciudad, veíamos las danzas, los fuegos artificiales. Mi mamá me hacía un vestidito de manta cada año, remendado de vestidos viejos, pero yo me sentía la muchacha más bonita del desierto. Era el único momento del año que me sentía niña de verdad, sin preocupación por la sequía, por el hambre, por el trabajo. El desierto en esa época, finales de los años 50 y principios de los 60, era un lugar de mucha dificultad. La sequía del 58, la recuerdo bien, a pesar de pequeña. El ganado moría en los pastizales, las siembras se secaban, el pozo bajaba tanto que lo veíamos agrietado. Mucha gente se fue para la Ciudad de México, a los trabajos de construcción. Mi mamá pensó en irse también, pero no tenía dinero ni para el pasaje del camión de redilas. En aquel tiempo, mis hijos, una mujer sola con hijos, era vista con desconfianza. La gente murmuraba a sus espaldas. Decían que mi mamá había sido abandonada porque no servía, que mujer derecha no queda sola así. Era una maldad.
Mi mamá era la persona más digna que conocí. Pero el mundo es cruel con las mujeres, siempre lo ha sido. Y fue en ese tiempo de dificultad, cuando yo tenía unos 11 para 12 años, que mi mamá conoció a un hombre en el mercado de Aguascalientes. Él era comerciante, vendía telas y cosas pequeñas. Tenía labia de vendedor, sonrisa fácil y empezó a aparecer allá en casa con regalos. Un corte de tela para mi mamá, unos dulces para nosotros. Mi mamá, sola hace tantos años, necesitada de compañía y de ayuda, empezó a encantarse con aquel hombre. A mí no me gustó desde el primer día. Había algo en la forma en que me miraba, en la sonrisa que daba cuando mi mamá no estaba viendo. Pero yo era niña, ¿qué sabía de la vida? Guardé esa incomodidad en el pecho, sin saber que sería el presagio de todo el infierno que estaba por venir. Y así los años fueron pasando. Mi mamá se casó con aquel hombre cuando yo estaba entrando en la adolescencia. Y fue ahí que todo empezó a cambiar de una forma que jamás podría haber imaginado en esa época inocente de mi vida. El nombre de él era Ricardo Ventura. Eso nunca lo olvidé, mis queridos. Algunas cosas uno puede hasta olvidar con el tiempo, pero el nombre de quien nos hizo sufrir queda marcado en la memoria como hierro caliente en cuero de res. Ricardo tenía unos 40 años cuando se casó con mi mamá. Era un hombre alto, delgado, de bigote fino y ojos pequeños, que parecían estar siempre calculando algo. Venía de una familia de Calvillo, del otro lado de la región, y se decía muy religioso. Cargaba una Biblia para todos lados, citaba versículos de memoria y tenía esa forma mansa de hablar que engañaba a todo mundo. Cuando se casó con mi mamá, yo tenía 13 años. Al principio, confieso, hasta pensé que tal vez había juzgado mal a aquel hombre. Él trajo mejoras para nuestra vida. Salimos del pueblito de El Mezquite y fuimos a vivir a una casa de ladrillo en el centro de Aguascalientes, con piso de cemento pulido y hasta un baño de verdad con fosa séptica. Mi mamá dejó de lavar ropa para otros. Ricardo sostenía la casa con su comercio y, por primera vez en la vida, teníamos comida asegurada en la mesa todos los días. Pero mis hijos, ¿saben lo que dicen sobre regalo de griego? Pues sí. Aquella vida buena tenía un precio que solo fuimos descubriendo poco a poco. Ricardo estaba obsesionado con las reglas, con el control. Decía que era la palabra de Dios, pero era su propia palabra la que valía en aquella casa. Mi mamá no podía salir sola, no podía conversar con las vecinas, no podía usar ropa que mostrara los brazos. Él medía el largo de las faldas con una regla. Créanme, si pasaba 2 dedos arriba de la rodilla, mandaba a cambiar. Y conmigo, mis queridos, conmigo era peor. Ricardo creó una obsesión extraña con lo que él llamaba mi pureza. Desde temprano, vigilaba cada paso que yo daba. Yo no podía ir a la escuela porque había muchachos ahí. No podía ir a la misa de las muchachas porque regresaba tarde. No podía ni quedarme en la banqueta tomando el fresco en la noche, porque el hombre ve a muchacha bonita y piensa cosas. Yo crecí prisionera dentro de aquella casa, mis hijos. Mientras las otras muchachas de mi edad iban a las fiestas de San Juan, pololeaban a escondidas atrás de la iglesia, vivían su juventud, yo estaba encerrada en un cuarto rezando el rosario, porque Ricardo decía que eso era lo que una muchacha decente hacía. Mi mamá, pobrecita, intentaba interceder a veces. Ricardo, deja que la niña viva un poco, pedía, pero él tenía un poder sobre ella que yo no entendía en esa época. Torcía las palabras de la Biblia, decía que la esposa tenía que obedecer al marido, que la mujer que cuestionaba al hombre de la casa estaba desobedeciendo a Dios. Y mi mamá, criada en esa cultura de sumisión, bajaba la cabeza y callaba. Cuando cumplí 18 años en 1970, yo ya era una muchacha hecha, pero vivía como si fuera una niña pequeña. No conocía a nadie de mi edad, no tenía amigas, no sabía nada del mundo de afuera. Ricardo había logrado transformarme en una prisionera sin rejas visibles. Fue en ese año que las cosas empezaron a empeorar de una forma que no esperaba. Ricardo empezó a vigilarme de manera diferente.
Se quedaba parado en la puerta del baño cuando yo iba a bañarme. Decía que estaba garantizando mi seguridad. Entraba a mi cuarto sin tocar, revisaba mis cosas, olía mi ropa. Una vez desperté en medio de la noche y él estaba parado al lado de mi petate, mirándome dormir. Casi me muero del susto. Dijo que estaba verificando si estaba teniendo sueños puros. Empecé a tenerle miedo de verdad. Un miedo que helaba el estómago, que me hacía sudar frío. Pero, ¿a quién le iba a contar? Mi mamá estaba completamente dominada. Mis hermanos, Panchito y Marisol, eran más chicos y también le tenían miedo. Vivíamos pisando huevos en aquella casa. Ricardo también empezó a interrogarme constantemente sobre hombres. ¿Alguien te miró hoy en el mercado? ¿El hijo del aguador te habló? ¿El repartidor de la panadería te dio los buenos días? Yo juraba que no había conversado con nadie, que ni había salido del patio, pero él no me creía. Estaba convencido de que yo tenía un novio secreto. No lo tenía, mis queridos. Yo apenas sabía cómo era un beso. Pero en la cabeza enferma de aquel hombre, yo era una perdida que necesitaba ser vigilada día y noche. Empezó a hacer amenazas. Decía que si descubría que ya no era pura, me iba a echar de la casa, le iba a contar a la ciudad entera, me iba a marcar como mujer de la vida. En nuestra cultura de esa época, eso era una sentencia de muerte social. Una muchacha deshonrada no conseguía casamiento, no conseguía empleo, no tenía lugar en ningún lado. Yo vivía con ese peso en la espalda todos los santos días. La presión era tanta que empecé a consumirme. Adelgacé, dejé de comer bien, tenía pesadillas terribles. Mi mamá preguntaba qué estaba pasando y yo no podía explicar. ¿Cómo le iba a decir que el marido de ella me trataba de esa forma? No me iba a creer. Nadie me iba a creer. Ricardo era respetado en la ciudad, era comerciante de bien, hombre de iglesia. En mi cumpleaños número 19, en 1971, Ricardo me dio un regalo que me heló la sangre. Era un vestido blanco, todo cerrado hasta el cuello, con manga larga. «Para que lo uses en tu boda», dijo con esa sonrisa fina. «Ya estoy conversando con un viudo de Calvillo que quiere una muchacha decente. Te vas a casar antes de que termine el año». Yo no conocía a ese hombre. Nunca lo había visto en mi vida. Pero Ricardo estaba negociando mi casamiento como si yo fuera una mercancía de su tienda. Y lo peor, dijo que antes de la boda tendría que probar que todavía era pura. «Te voy a llevar con un médico de confianza», habló con esos ojos pequeños brillando de una forma que me dio náusea. «Él va a examinar y dar un certificado. Así nadie va a poder dudar del honor de esta familia». Me quedé paralizada, mis queridos. La vergüenza, la humillación, el miedo, todo mezclado en una bola que me sofocaba. Quería gritar, quería correr, quería desaparecer. Pero, ¿para dónde iba? No tenía ni un centavo en el bolsillo. No conocía a nadie fuera de aquella casa. No sabía valerme en el mundo. Aquella noche lloré hasta no tener más lágrimas. Acostada en mi petate, mirando el techo de teja de la casa, me preguntaba qué había hecho tan mal para merecer aquello. Yo era una buena muchacha, obedecía, trabajaba, rezaba. ¿Por qué aquel hombre me perseguía de esa forma? No lo sabía todavía, mis hijos, pero lo peor aún estaba por venir. De ahí a algunas semanas, un martes lluvioso que nunca voy a olvidar, Ricardo me iba a obligar a entrar en aquel carro y llevarme al lugar más oscuro que conocí. Aquel martes de marzo de 1971 amaneció oscuro, mis queridos. El cielo estaba cargado de esas nubes pesadas de lluvia de verano, de esas que parece que van a desmoronar el mundo. Recuerdo que desperté con un apretón en el pecho, como si mi cuerpo supiera que algo malo estaba por pasar antes incluso de que mi cabeza lo entendiera. ¿Saben cuando uno tiene ese presentimiento malo que no sabe explicar de dónde viene? Pues así estaba yo esa mañana. La noche anterior había dormido mal. Soñé con mi papá, don José, que apenas conocí. En el sueño, él me estaba llamando desde lejos, haciendo señas para que me fuera con él. Yo intentaba correr en su dirección, pero mis piernas no se movían. Desperté sudada,
con el corazón disparado, y pasé el resto de la madrugada mirando al techo oscuro de mi cuarto, oyendo los grillos cantar afuera y la respiración pesada de Ricardo en el cuarto de al lado. Mi mamá había salido temprano ese día para visitar a una comadre que estaba enferma en el hospital de Aguascalientes. Doña Filomena era su nombre, una señora que había sido nuestra vecina allá en el mezquite y que estaba con una pulmonía fea. Mi mamá salió antes de que saliera el sol, me dio un beso en la frente y dijo que regresaba antes de la comida. Pobrecita, no tenía idea de lo que iba a pasar en aquella casa mientras ella estaba fuera. Mis hermanos también habían salido temprano. Panchito trabajaba en un taller de bicicletas cerca de la plaza central, componiendo llantas ponchadas y cadenas rotas. Salía a las 6 de la mañana y solo regresaba de noche. Marisol, mi hermana menor, trabajaba en una casa de familia en el barrio nuevo, ayudando a la señora de la casa a cuidar a 3 niños pequeños. Ella también pasaba el día fuera. Yo estaba sola en casa, lavando la loza del desayuno, cuando oí los pasos pesados de Ricardo en el corredor. Ese sonido me helaba la sangre, mis queridos. Era un paso arrastrado, lento, de hombre que sabe que tiene todo el poder y no necesita tener prisa para nada. Apareció en la puerta de la cocina, recargado en el marco, mirándome con esos ojos pequeños de víbora. Estaba vestido con ropa de salir, camisa de vestir de manga larga a pesar del calor, pantalón de mezclilla oscura. Eso me extrañó, porque ese día su tienda debería estar abierta. «Arréglate», dijo con esa voz calmada que me daba más miedo que si gritara. Una voz mansa, controlada, de quien está acostumbrado a ser obedecido sin necesidad de levantar el tono. Hoy es el día. Vamos a resolver este asunto de una vez por todas. Solté el plato que estaba lavando en el fregadero. Mis manos temblaban tanto que tenía miedo de dejarlo caer. Sequé las manos en el trapo despacio, tratando de ganar tiempo, tratando de pensar en algo que decir. «¿Qué asunto, don Ricardo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta en el fondo de mi corazón. La voz salió débil, casi un susurro. Dio un paso hacia adentro de la cocina, y yo instintivamente di un paso hacia atrás, pegándome al fregadero. El olor de la colonia barata que usaba invadió mi nariz, revolviéndome el estómago. «El asunto de tu pureza, niña. Ya hablé de esto la semana pasada, ¿no recuerdas? Cité al médico. Él te va a examinar hoy y acabar con esta historia de una vez. Después de eso, cierro el trato con el viudo de Calvillo y te casas antes de San Juan». Sentí mis piernas quedarse flojas, como si los huesos se hubieran vuelto gelatina. «Don Ricardo, por favor», empecé tratando de mantener la voz firme. «Yo no necesito ningún examen. Yo soy muchacha decente. Nunca ni siquiera he conversado con ningún hombre. Usted lo sabe. Usted me vigila día y noche. Sabe que no salgo de casa para nada». Ricardo soltó una risita corta, sin ningún humor. «Yo sé lo que haces cuando no estoy mirando, niña. Ustedes las mujeres son todas iguales. Saben esconder las cosas, pero yo no escondo nada. Se lo juro por Dios, don Ricardo. Se lo juro por el alma de mi abuela doña Ana». «No metas a Dios en tus mentiras», cortó, la voz poniéndose más dura. «Vas a hacerte ese examen y se acabó. Si no tienes nada que esconder, no tienes por qué tener miedo, ¿verdad?» Intenté argumentar más, mis queridos. Juro por Dios que lo intenté. Dije que aquello era humillación, que no merecía ser tratada así, que a mi mamá no le iba a gustar saberlo. Pero cada palabra que decía parecía hacer a Ricardo más determinado. Tenía esa mirada vidriosa de quien ya decidió todo y no va a retroceder por nada en este mundo. «¿Vas a entrar en ese carro ahora, Guadalupe, o te arrastro del cabello?», dijo, y por primera vez usó mi nombre verdadero en vez de niña. Eso me asustó más que la amenaza en sí. Había una frialdad en esa voz, una firmeza que me hizo entender que hablaba en serio, que si resistía iba a ser peor. Miré hacia el patio por la ventana de la cocina, pensando si podría correr. Pero, ¿correr hacia dónde? Las casas de los vecinos estaban lejos. La calle estaba vacía por la lluvia que amenazaba caer. Y yo estaba en chanclas y vestido de estar en casa. Ricardo era más alto, más fuerte y conocía la ciudad mejor que yo, que vivía encerrada como prisionera.
Con las piernas temblando, fui a mi cuarto a cambiarme. Me puse un vestido sencillo de algodón azul, el más cerrado que tenía, como si eso fuera a protegerme de algo. Amarré mi cabello en una cola de caballo apretada. Miré mi cara en el espejito agrietado que colgaba en la pared y vi a una muchacha con ojos de animal acorralado, con miedo de su propio reflejo. «Dios mío», susurré bajito, «protégeme, sácame de esta». Pero parecía que Dios no estaba oyendo ese día. Entré al carro de Ricardo temblando como vara verde. Era un Volkswagen sedán verde oscuro, de los antiguos, con asiento de piel que se pegaba a la piel con el calor. La lluvia empezó a caer cuando salimos de Aguascalientes por el camino de tierra. Primero una llovizna fina, después unas gotas más gruesas que golpeaban el parabrisas con fuerza. Ricardo manejaba en silencio, con las dos manos en el volante, mirando fijo hacia adelante. El limpiador del parabrisas hacía ese ruido rítmico para allá y para acá, para allá y para acá, y yo me quedaba mirando el agua escurrir por el vidrio, pensando que así me sentía por dentro, lavada por la lluvia, sin poder ver nada bien. No era el camino del hospital. No era el camino de ningún consultorio que yo conociera. Fuimos entrando por calles cada vez más estrechas, más sucias, más escondidas. Calles que nunca había visto en casi 20 años, viviendo en Aguascalientes. «¿Para dónde vamos?», pregunté con la voz fallando en medio de la frase. «A un lugar discreto», respondió Ricardo sin quitar los ojos del camino. «Este asunto es particular, no es para que cualquiera se entere. Imagina si la gente de la iglesia descubre que tuve que mandar examinar a mi hijastra. Sería una vergüenza». Vergüenza. Esa era su preocupación, no lo que yo estaba sintiendo, no el terror que me estaba consumiendo por dentro. La vergüenza de él, la reputación de él, el honor de él. Después de unos 40 minutos de camino malo, lleno de baches y lodo, llegamos a un barrio que nunca había visto. Era una parte vieja de la ciudad, o tal vez de alguna ciudad vecina, ya ni sabía. Edificios abandonados con las ventanas rotas, calles sin pavimento, donde el agua de la lluvia formaba charcos enormes, basura acumulada en las esquinas. Parecía un lugar olvidado por el mundo, un lugar donde las cosas malas pasaban sin que nadie viera. La lluvia se había vuelto ese temporal pesado del desierto, de esas lluvias que caen de una vez, como si el cielo se hubiera rasgado. El agua corría por las cunetas como río, arrastrando hojas, ramas, suciedad. Los truenos estallaban tan cerca que hacían temblar el carro. Ricardo paró el Volkswagen frente a un edificio de 2 pisos, con la fachada despintada y las ventanas con las persianas rotas. La pintura, que un día fue amarilla, estaba gris de tan sucia y vieja. Unas enredaderas secas subían por la pared, dándole un aspecto abandonado al lugar. No había ningún letrero, nada que indicara que ahí era un consultorio médico. Era solo una puerta de madera vieja, con la pintura verde, descascarándose en un callejón oscuro que olía a basura y orina. Al lado de la puerta, un charco de agua sucia reflejaba el cielo gris. «¿Es aquí?», pregunté, sintiendo el pánico subir por la garganta como bilis. «Esto no parece consultorio, don Ricardo. Esto parece...». «Es aquí», cortó ya abriendo la puerta del carro. «El doctor Villegas es un hombre de confianza, discreto, no hace preguntas y no anda de chismoso por ahí. Es lo que necesitamos». Pensé en no salir del carro. Pensé en encerrarme ahí adentro, en negarme a ir. Pero Ricardo ya había dado la vuelta y abierto mi puerta, jalándome del brazo con esa fuerza que escondía debajo de su forma calmada. La lluvia me empapó en segundos. Mi vestido azul se pegó al cuerpo. Mi cabello se deshizo de la cola de caballo y se pegó a mi cara. Estaba empapada, temblando de frío y de miedo, siendo arrastrada hacia adentro de aquel edificio siniestro. Ricardo tocó la puerta 3 veces en un ritmo específico, como si fuera una clave acordada. Toc, toc, toque. La puerta se abrió rechinando y apareció un hombre bajo, calvo, de unos 50 y tantos años. Usaba una bata blanca, que un día fue blanca, pero ahora estaba mugrosa, amarillenta,
con manchas que preferí no pensar en qué eran. Tenía un cigarro colgando de la esquina de la boca y los dedos de la mano derecha eran amarillos de nicotina. ¿Esta es la niña?, el hombre preguntó, mirándome de arriba a abajo de una forma que me hizo sentir desnuda, aunque vestida, aunque empapada de lluvia. Había un brillo extraño en esos ojos, un brillo que me dio náusea. «Esta es», confirmó Ricardo, empujándome levemente hacia adelante. «¿Está todo preparado?» «Está sí. Puede entrar. ¿Trajo el dinero?» Dinero. Habían negociado aquello. Ricardo estaba pagándole a aquel hombre para hacer quién sabe qué conmigo. El lugar por dentro era peor que por fuera, mis queridos. Mucho peor. Era un pasillo oscuro y largo, con el piso de baldosa rota en varios puntos, mostrando el cemento podrido por debajo. Las paredes tenían manchas de humedad que formaban dibujos extraños. Y en una esquina vi lo que parecía ser una rata muerta ya medio descompuesta. El olor era insoportable, moho, viejo, mezclado con desinfectante barato, mezclado con humo de cigarro, mezclado con algo dulce y podrido que no podía identificar. Me tapé la nariz con la mano, tratando de no vomitar. Unas lámparas débiles parpadeaban en el techo, haciendo sombras extrañas en las paredes. El sonido de mis pasos mojados resonaba en ese pasillo vacío, junto con los pasos firmes de Ricardo atrás de mí y el arrastrar de chanclas del tal doctor adelante. Parecía escenario de película de terror, mis queridos. De esas películas que uno ve y piensa, esto nunca pasa en la vida real. Pero me estaba pasando a mí en ese momento. El hombre de la bata, que Ricardo llamaba Doctor Villegas, me llevó a un cuarto en el fondo del pasillo. Era un cuartito pequeño, sofocante, sin ninguna ventana. Había una camilla vieja cubierta con una sábana que un día fue blanca, pero estaba amarillenta y manchada. Al lado de la camilla, un lavabo oxidado goteaba agua en un ritmo constante. Plic, plic, plic. Ese sonido me iba a enloquecer. En una mesita de metal había una bandeja con instrumentos quirúrgicos, tijeras, pinzas, espéculo y otras cosas que no sabía el nombre. Todo parecía viejo, usado, mal lavado. Y en la esquina de la bandeja, brillando bajo la luz débil, un bisturí con la hoja nueva. La única ventana del lugar estaba tapada con un plástico negro pegado con cinta adhesiva, dejando el ambiente en una penumbra sofocante. En la esquina vi una silla vieja con un saco tirado y encima de un estante empolvado una cámara de filmar. De esas cámaras grandes que se habían puesto de moda en esa época. No entendí por qué había una cámara ahí, no en ese momento. «Acuéstate ahí», el tal doctor dijo, señalando la camilla con el cigarro. Miré a Ricardo, implorando con los ojos. Las lágrimas ya escurrían por mi cara, mezclándose con el agua de la lluvia que todavía goteaba de mi cabello. «Por favor», susurré, la voz quebrándose. «Por favor, don Ricardo, no me haga pasar por esto. Hago cualquier cosa. Me caso con el hombre de Calvillo sin quejarme. Hago lo que usted quiera, pero no esto, por favor». Pero Ricardo no me estaba mirando con pena. No había ni una pizca de compasión en esos ojos pequeños. Me estaba mirando como si fuera un objeto, una cosa a ser verificada, una mercancía a ser inspeccionada antes de la venta. «Quédate quieta y coopera, niña. Mientras más resistas, peor va a ser. No quiero tener que usar la fuerza». Me senté en la camilla, temblando tanto que mis dientes chocaban unos con otros. La sábana estaba húmeda y olía a sudor viejo. Intenté encogerme, hacerme pequeña, desaparecer de ahí de alguna forma. El doctor Villegas vino en mi dirección con una jeringa en la mano. Una jeringa grande con un líquido transparente adentro. «¿Qué es eso?», pregunté, tratando de alejarme, pegándome a la pared fría, atrás de la camilla. «Es solo un calmante», dijo con esa voz arrastrada de quien fuma demasiado, de quien bebe demasiado, de quien ya hizo cosas malas demasiadas veces para importarle una más. «Estás muy nerviosa, niña. Esto va a ayudar a relajarte. No vas a sentir nada. No quiero ninguna inyección. No quiero. Déjeme irme, por el amor de Dios». Fue ahí que Ricardo perdió la paciencia. Vino por atrás de mí
y sujetó mis brazos con fuerza, cruzándolos en mi espalda. Sus manos eran grandes, ásperas, y apretaban mi piel con tanta fuerza que sabía que iba a quedar morada después. Intenté forcejear, intenté gritar, pero tapó mi boca con la palma de su mano mientras el doctor se acercaba con la jeringa. «Quédate quieta, niña», Ricardo susurró en mi oído, y su aliento caliente en mi nuca me dio más asco que todo. «Mientras más te muevas, más va a doler». Sentí el pinchazo de la aguja en mi brazo, ese dolor fino y penetrante, y después el líquido entrando en mis venas. Mis queridos, nunca voy a olvidar esa sensación. Fue como si un peso de plomo se fuera esparciendo por mi cuerpo, empezando por el brazo y yendo al resto despacio, despacio. Mis piernas se adormecieron primero, después mis brazos. Mi cabeza se puso pesada, cayéndose de lado. Mi visión empezó a nublarse, los colores mezclándose, los rostros de Ricardo y del doctor distorsionándose, como reflejo en agua agitada. Las voces se hicieron distantes, como si vinieran de muy lejos, del fondo de un pozo. Todavía oía, pero no podía entender las palabras. El mundo se fue poniendo cada vez más lejos, cada vez más oscuro, como si me estuviera hundiendo en agua negra y densa. Lo último que vi antes de apagar completamente fue el rostro de Ricardo mirándome desde arriba y la sonrisa torcida del doctor Villegas, encendiendo otro cigarro con las manos sucias. Después, oscuridad total. No sé cuánto tiempo quedé apagada, mis hijos. Pueden haber sido horas, puede haber sido menos. El tiempo no existía en ese lugar oscuro donde estaba. No había sueños, no había nada. Era solo un vacío negro y profundo, como si hubiera dejado de existir por un tiempo. Lo que sé es que cuando empecé a volver en mí, despacio, despacio, mi cuerpo todavía estaba demasiado pesado para moverse. Era como si estuviera atrapada dentro de mí misma, consciente, pero sin poder reaccionar. Mandaba a mis dedos moverse y no obedecían. Mandaba a mis ojos abrirse y se quedaban cerrados. Poco a poco, las sensaciones fueron volviendo. Primero, el frío. Tenía frío, un frío extraño, diferente. Después, el dolor. Un dolor en los brazos, donde Ricardo me había sujetado. Un dolor en el brazo donde la aguja había entrado. Y otros dolores en otros lugares en los que no quería pensar. Lo primero que logré percibir de verdad fue que estaba acostada de una forma diferente en la camilla. No de la forma en que me había sentado antes de apagar. Mi cuerpo había sido movido, manoseado, manipulado mientras estaba inconsciente. Lo segundo que percibí fue que mi ropa estaba fuera de lugar. El vestido azul que había puesto con tanto cuidado estaba desabotonado al frente, jalado hacia arriba, desarreglado de una forma que yo no había hecho. El corazón empezó a latir más fuerte, la sangre zumbando en mis oídos. El pánico fue creciendo dentro de mí como una ola, pero todavía no podía moverme, no podía gritar, no podía hacer nada más que sentir. Y lo tercero, mis queridos, lo tercero fue el sonido. Risas, risas de hombre, bajas y sucias, viniendo de algún lugar cerca de mí. Risas que no eran de alegría, eran de burla, de crueldad, de satisfacción enferma. Forcé mis ojos a abrirse, usando toda la fuerza que todavía quedaba en mi cuerpo drogado. Abrí solo una rendija, lo suficiente para ver una línea de luz, lo suficiente para tratar de entender qué estaba pasando. Tuve cuidado de no mover la cara, de no dejarlos percibir que había despertado. Ricardo y el doctor Villegas estaban de espaldas a mí, cerca de la puerta del cuarto, encorvados sobre algo. Tardé algunos segundos para que mi visión borrosa enfocara y entendiera qué estaban mirando. Era la cámara, esa cámara que había visto en el estante cuando entré. Estaban viendo algo en la pantallita de la cámara, viendo y riendo, señalando la pantalla y haciendo comentarios bajos que no lograba oír bien. Pero ahí empecé a entender algunas palabras. Mi cerebro fue despertando despacio, procesando lo que mis oídos captaban. «Mira esto», Ricardo dijo con una voz que nunca había oído de él antes.
Una voz excitada, animada, cruel. Nada de ese tono controlado de hombre religioso. Era la voz verdadera de él, la voz del monstruo que se escondía debajo. Quedó bien, ¿eh? Se puede vender este material por buena lana. Conozco unos contactos en Monterrey que pagan bien por este tipo de cosas. Nadie va a saber que es ella. Y si saben, ¿quién va a creer a una muchacha sin familia importante, sin dinero? El doctor Villegas soltó una risa que me revolvió el alma. Una risa de hiena, de sopilote, de animal que se alimenta de carroña. La niña es una mina de oro, compadre, una mina de oro. Si quieres, podemos hacer esto más veces. Tengo otros clientes que pagan bien por este tipo de contenido, especialmente de niña jovencita así, bonitita así. Vamos a ver cómo se vende este primer material, respondió Ricardo. Si sale bien, nos ponemos de acuerdo para más. Ella ni va a saber. Ese calmante ahí borra todo, ¿no? No recuerda nada. Cuando despierte va a estar confusa. No va a saber si fue real o si fue sueño. Le decimos que se desmayó de nervios y listo. ¿Quién va a dudar? Mis queridos, no sé explicar lo que sentí en ese momento. Quisiera que ustedes nunca tuvieran que sentir una cosa así en la vida, porque es el tipo de dolor que no tiene nombre, que no tiene tamaño, que no cabe dentro del pecho. Era como si el suelo se hubiera abierto debajo de mí y estuviera cayendo en un pozo sin fondo. Todo ese teatro de pureza, de honor, de muchacha decente, de casamiento arreglado, era mentira, era fachada. A Ricardo no le importaba mi pureza. Nunca le importó. Toda esa vigilancia, ese control obsesivo, no era para protegerme, era para tenerme aislada, vulnerable, sin nadie que me defendiera para poder hacer aquello conmigo. Entendí en ese momento de claridad horrible que cortó el efecto de la droga como cuchillo, que no estaba ahí para ser examinada, nunca estuve. Estaba ahí para ser usada, filmada, violada de todas las formas posibles y después vendida. Mi cuerpo, mi imagen, mi dignidad, todo vendido para que desconocidos se divirtieran a mis costillas. Esos dos hombres me habían drogado y hecho quién sabe qué, mientras estaba inconsciente, indefensa, apagada para el mundo. Y habían grabado todo, cada momento para lucrar, para hacer dinero encima de mi desgracia. La náusea subió tan fuerte que casi vomité ahí mismo. Sentí la bilis quemando en mi garganta, el estómago revolviéndose, pero algo dentro de mí, algún instinto de supervivencia que ni sabía que tenía, dijo que me quedara quieta, que fingiera que todavía estaba dormida, que no los dejara percibir que había despertado y oído todo. Si se enteraban que yo sabía, ¿qué harían? ¿Me matarían? ¿Me drogarían de nuevo? ¿Me encerrarían en algún lugar para nunca más ser encontrada? Cerré los ojos de nuevo, apretado, y controlé la respiración despacio, despacio, como si todavía estuviera dormida profundamente. El corazón se disparaba en el pecho, tan fuerte que tenía miedo de que oyeran los latidos. Pero me quedé quieta, inmóvil, respirando despacio, oyendo a esos dos monstruos reír y planear mientras comentaban el video que habían hecho de mi cuerpo. Y fue ahí, mis queridos, acostada en esa camilla inmunda, con la ropa desarreglada, oyendo risas que me iban a atormentar por el resto de la vida, que algo dentro de mí murió. La niña que era, la muchacha obediente, la hija que bajaba la cabeza y aceptaba todo. Esa murió en ese cuarto hediondo, y otra cosa nació en su lugar. Una cosa hecha de rabia, de odio puro, concentrado, ardiente, de asco, de ganas de sobrevivir a cualquier costo. Una cosa que ya no tenía miedo, porque ya había perdido todo lo que tenía que perder. Con la esquina del ojo, a través de mis párpados casi cerrados, miré hacia la bandeja de metal al lado de la camilla. Tijeras, pinzas, y ahí, brillando en la luz débil de ese cuarto maldito, el bisturí, la hoja nueva, afilada, limpia, a mi alcance. No sabía todavía exactamente qué iba a hacer, pero sabía, con una certeza que nunca había sentido antes en mi vida,
que no iba a salir de ese lugar como víctima silenciosa. No iba a dejar que esos hombres destruyeran mi vida, vendieran mi cuerpo y salieran riendo como si nada hubiera pasado. Algo iba a pasar en ese cuarto, algo que iba a cambiar todo para siempre, para mí y para ellos. Mis queridos, existe un momento en la vida de uno en que todo cambia. Un segundo, un parpadeo, una decisión que divide nuestra historia en antes y después. Para mí, ese momento pasó en ese cuarto inmundo, acostada en esa camilla que olía a sudor y desgracia, oyendo a dos hombres reírse de mi destrucción. Me quedé ahí parada, fingiendo dormir. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Pueden haber sido 5 minutos, pueden haber sido 15. El tiempo había dejado de existir para mí. Solo existía el sonido de esas risas, el olor podrido de ese lugar y el brillo del bisturí que veía por el rabillo del ojo, ahí en la bandeja de metal, a menos de un palmo de mi mano derecha. Mi cabeza trabajaba despacio, todavía pesada por la droga que me habían dado. Pero la rabia, mis hijos, la rabia es un combustible poderoso. Fue quemando el entorpecimiento, fue disolviendo el miedo, fue devolviéndome el control de mi propio cuerpo, pedacito por pedacito. Primero logré mover los dedos de la mano derecha despacio, escondido, probando. Después la muñeca, después el brazo completo. El adormecimiento estaba pasando, siendo sustituido por una claridad fría que nunca había sentido antes. Ricardo y el doctor Villegas seguían de espaldas a mí, entretenidos con la cámara. Oía pedazos de la conversación de ellos, palabras sueltas que me desgarraban por dentro como vidrios. Esta aquí la podemos repetir. Tengo una sobrina del interior que también sirve. Lo importante es que no recuerden nada. Sobrina. Había dicho sobrina. Ese monstruo de bata sucia estaba planeando hacer lo mismo con otras mujeres, otras niñas. ¿Cuántas ya habían pasado por esa camilla antes de mí? ¿Cuántas habían despertado confusas, sin saber lo que había pasado, pensando que había sido pesadilla? ¿Cuántas estaban siendo vendidas en ese momento en videos asquerosos para hombres asquerosos, en ciudades que ni conocía? Fue ese pensamiento, mis queridos, el que fue la gota que derramó el vaso. No era solo sobre mí, era sobre todas las otras, las que vinieron antes, las que vendrían después. Si no hacía nada, si salía de ahí callada, fingiendo que no recordaba nada como ellos esperaban, iba a ser cómplice. Iba a dejar que esos dos siguieran destruyendo vidas. Y no podía cargar ese peso. Muy despacio, milímetro por milímetro, estiré mi mano derecha en dirección a la bandeja de metal. Ricardo estaba diciendo algo sobre dinero, sobre cuánto iban a cobrar, sobre cómo dividir la ganancia. El doctor Villegas encendía otro cigarro. Ninguno de los dos miró hacia atrás. Mis dedos tocaron el metal frío de la bandeja. Después encontraron el mango del bisturí. Era liso, firme, del tamaño justo para mi mano. Cerré los dedos alrededor de él despacio, sintiendo el peso, la solidez. Era una herramienta hecha para cortar carne, para abrir cuerpos. En ese momento, en mis manos, era otra cosa. Era justicia. Jalé el bisturí hacia abajo de la sábana, escondiéndolo contra mi muslo, y esperé. No necesité esperar mucho. ¿Y ahora, doctor? ¿Despertamos a la bella durmiente? Ricardo dijo con esa voz burlona que me daba náusea. Necesito llevarla a casa antes de que mi mujer regrese del hospital, si no va a haber problemas. Oí sus pasos acercándose a la camilla. Pasos pesados, confiados, de hombre que piensa que está en control, de hombre que nunca imaginó que la presa podía volverse cazadora. «¡Ey, niña!», llamó, parándose al lado de la camilla. «¡Despierta! Se acabó el examen». No me moví. Seguí con los ojos cerrados, respirando despacio, sosteniendo el bisturí debajo de la sábana con tanta fuerza que me dolían los dedos. Ricardo resopló de impaciencia. «Le diste mucho calmante, doctor. Esta no despierta ni con cañonazo». Sentí su mano acercándose a mi cara. Iba a sacudirme, darme palmaditas en la cara para despertarme. Iba a tocarme de nuevo,
con esas manos sucias que me habían sujetado mientras me drogaban. Fue ahí que abrí los ojos, y fue ahí que me levanté. Mis queridos, no voy a describir en detalle lo que pasó en los segundos siguientes. Hay cosas que uno guarda solo para sí, que no necesita compartir con el mundo. Lo que puedo decir es que fue rápido. Un movimiento solo, como el ataque de una víbora que estuvo demasiado tiempo acorralada. La sonrisa de Ricardo se congeló en su cara. Los ojos pequeños se abrieron por primera vez, mostrando miedo en vez de crueldad. Sus manos fueron al cuello, tratando de sostener algo que ya no se podía sostener. Me miró con una expresión de asombro, como si no pudiera creer que yo, la niña obediente, la muchacha que él controlaba hace años, había hecho aquello. Creo que nunca imaginó que fuera capaz. Creo que para él yo era solo un objeto, una cosa sin voluntad propia. Cayó de rodillas primero, después de lado, golpeando en el piso de baldosa sucia con un golpe sordo. Y se quedó ahí mirando al techo con esos ojos que nunca más iban a vigilar a nadie. El doctor Villegas gritó. Un grito agudo, de pavor puro, que debe haber resonado por todo el edificio. Era un cobarde, mis queridos. Un cobarde que solo tenía valor cuando la víctima estaba indefensa, dopada, inconsciente. Frente a una mujer de pie, con sangre en los ojos y un arma en la mano, se volvió lo que siempre fue por debajo de esa bata sucia. Un gusano. Ni siquiera intentó ayudar al compadre, ni intentó enfrentarme. Agarró la cámara de la mesa, la metió debajo del brazo y salió corriendo por la puerta del fondo, que ni había visto que existía. Oí sus pasos en el pasillo, oí una puerta golpearse, y después silencio. Huyó y me dejó encerrada ahí dentro con el cuerpo. Me quedé de pie en medio de ese cuarto por un tiempo que no sé medir, mirando al hombre en el suelo, mirando el bisturí en mi mano, mirando mi ropa desarreglada, la sábana manchada de la camilla, la bandeja de instrumentos que había sido usada quién sabe cuántas veces para hacer el mal. No lloré, no grité, no sentí remordimiento. Lo que sentí, mis queridos, fue un vacío extraño, como si todo lo que yo era antes se hubiera escurrido por la coladera junto con todo lo demás. Ya no era la Guadalupe de antes, nunca más iba a serlo. Despacio, fui hasta el lavabo oxidado y lavé las manos. El agua helada me trajo de vuelta al momento presente. Miré mi reflejo en el pedazo de espejo roto que colgaba en la pared. Vi a una muchacha de 19 años con ojos de vieja, con ojos de quien ya vio demasiado, vivió demasiado, sufrió demasiado. Después volví a la camilla y me senté. Todavía sostenía el bisturí y esperé. No sé cuánto tiempo pasó. Puede haber sido 1 hora, puede haber sido más. En algún momento oí sirenas a lo lejos. El doctor Villegas, en su fuga desesperada, debe haber llamado la atención de alguien. O tal vez algún vecino oyó los gritos y llamó a la policía. En el interior, las noticias corren rápido. Cuando la puerta del cuarto se abrió y 2 policías entraron con las armas en puño, gritando que soltara el cuchillo, obedecí. Puse el bisturí en el suelo despacio, levanté las manos y no resistí. No intenté huir, no intenté explicarme. Solo dije una cosa, con la voz más calmada que había usado en mi vida. Ese hombre me drogó y me filmó junto con otro que huyó. Hagan lo que quieran conmigo, pero busquen la cámara, busquen los videos. No fui la primera. Los policías me miraron con una mezcla de shock y confusión. Creo que no esperaban encontrar a una muchacha de vestido azul ensangrentado, sentada calmadamente en una camilla, hablando sobre videos y otras víctimas. Me pusieron las esposas, me llevaron a la patrulla, y mientras el vehículo salía de ese callejón inmundo, pasando por las calles de tierra empapadas de lluvia, miré hacia atrás una última vez. El edificio de fachada despintada se estaba haciendo pequeño en el vidrio trasero del carro. Sabía que nunca más iba a volver ahí. Sabía que mi vida había cambiado para siempre en ese lugar maldito. Pero estaba viva. Estaba despierta, y por primera vez en años ya no tenía miedo. La lluvia había parado, y por entre las nubes cargadas, un rayo de sol empezaba a aparecer en el cielo del desierto.
Era el comienzo de un largo viaje, un viaje que iba a pasar por delegación, por tribunal, por celda de cárcel, un viaje de 8 años encerrada, pagando por mi acto. Pero también era el comienzo de mi libertad verdadera, la libertad de quien no acepta más ser víctima callada. Y esa, mis queridos, esa nadie nunca más me la iba a quitar. La delegación de Aguascalientes era un edificio viejo, de paredes despintadas y ventiladores ruidosos que no refrescaban nada. Fue para ahí que me llevaron esa tarde de marzo, todavía con el vestido azul manchado, todavía con las manos temblando, todavía sin poder creer lo que había hecho. Me pusieron en un cuartito pequeño con una mesa de madera rayada y 2 sillas. Un delegado gordo, de bigote sudado, se quedó mirándome por un tiempo sin decir nada. Creo que estaba tratando de entender cómo una muchacha delgadita como yo había logrado hacer lo que hice. «Sabes que mataste a un hombre, ¿verdad?», dijo finalmente, encendiendo un cigarro. «Ricardo Ventura, comerciante conocido en la ciudad, hombre de familia, de iglesia». «Sé lo que hice», respondí con una voz que no parecía mía, «y sé por qué lo hice». Fue ahí, en ese cuarto sofocante, que conté todo por primera vez. Conté sobre los años de control, sobre la obsesión enfermiza de Ricardo con mi pureza, sobre el miedo constante en que vivía. Conté sobre la clínica clandestina, sobre la inyección, sobre despertar y oír las risas. Conté sobre la cámara, sobre los planes de vender el material, sobre la mención a otras víctimas. El delegado escuchaba con una expresión que fue cambiando poco a poco. Al principio era de incredulidad, de quien piensa que está oyendo mentiras de asesina queriendo salvarse. Pero conforme iba hablando, conforme los detalles iban encajando, vi algo cambiar en sus ojos. No era simpatía exactamente, pero era reconocimiento, como si supiera que historias así existían, aunque nadie hablara de ellas en voz alta. «Ese tal doctor Villegas», dijo anotando en un cuaderno. «¿Sabes el nombre completo? ¿Dónde vive?» «No sé. Solo sé que Ricardo lo llamaba doctor y compadre y que huyó con la cámara». El delegado mandó policías a buscar al médico, pero yo ya sabía que no lo iban a encontrar. Hombres como aquel saben desaparecer, saben cambiar de ciudad, de nombre, de vida. El doctor Villegas se esfumó como humo, llevándose consigo la única prueba de lo que realmente había pasado en ese cuarto. Sin la cámara, sin el video, era mi palabra contra... Bueno, contra nada. Ricardo estaba muerto. El médico había huido, y yo era solo una muchacha pobre del desierto, sin estudios, sin familia importante, sin nadie que me defendiera. Mi mamá apareció en la delegación al final de esa tarde. Alguien había ido a avisarle al hospital y ella vino corriendo con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando me vio atrás de las rejas de la celda provisoria, soltó un gemido que me parte el corazón hasta hoy. «Hija mía», dijo, agarrando los barrotes de hierro. «¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ese hombre te hizo?» No pude contarle todos los detalles, no en ese momento. Solo sostuve sus manos a través de las rejas y dije: «Mamá, él no era quien usted pensaba, era un monstruo». Mi mamá lloró toda la noche. Lloró de culpa, de remordimiento, de vergüenza por haber traído a ese hombre a nuestra casa. Se culpaba por no haber visto, por no haber protegido, por haber creído en las palabras bonitas de un depredador disfrazado de hombre de bien. Mis hermanos, Panchito y Marisol, vinieron a verme al día siguiente. Panchito tenía una rabia fría en los ojos, una rabia que yo conocía bien, porque era la misma que había sentido. «Si hubiera sabido», dijo bajito. «Yo mismo hubiera resuelto esto, hermana. No necesitabas haber cargado ese peso sola». Marisol solo lloraba, abrazada a los barrotes, repitiendo que me amaba, que iba a estar todo bien, que Dios iba a dar una solución. Pero Dios, mis queridos, a veces da una solución diferente de lo que uno espera. El juicio sucedió 6 meses después, en septiembre de 1971. El juzgado de Aguascalientes era un edificio imponente en la plaza central, con columnas blancas y un reloj que marcaba las horas, como si el tiempo ahí dentro fuera el mismo del lado de afuera, pero no era.
El tiempo dentro de un tribunal es otro. Se estira y se encoge, conforme las palabras van siendo dichas. Tuve un abogado, un defensor público llamado licenciado Agustín Caballero. Era un hombre delgado, de lentes gruesos y traje gastado, que olía a café y cigarro. No era rico, no era famoso, pero era honesto. Y fue él quien luchó por mí cuando todo el mundo en la ciudad ya me había condenado. Porque fue eso lo que pasó, mis queridos. La ciudad me condenó antes del jurado. Ricardo Ventura era conocido, era respetado, tenía amigos en la presidencia municipal, en la iglesia, en el comercio. Y yo era solo la hijastra ingrata que había asesinado al hombre que cuidó de ella por años. Los murmullos me seguían por donde pasaba. Asesina, loca, mentirosa. Las personas escupían en el suelo cuando mi mamá pasaba en la calle. Alguien lanzó una piedra a la ventana de nuestra casa. Mi familia se volvió paria en esa ciudad por mi culpa. Pero el LIC. Agustín no desistió. Investigó por cuenta propia, buscó a otras mujeres que pudieran haber sido víctimas de esa clínica. No encontró a nadie dispuesta a hablar. El miedo era demasiado grande, pero encontró rumores, historias susurradas sobre muchachas que habían ido a ese edificio y vuelto extrañas, confusas, sin recordar bien lo que había pasado. En el juicio, presentó todo eso al jurado. Habló sobre el control obsesivo de Ricardo, sobre el aislamiento que yo sufría, sobre la clínica clandestina sin ningún registro. Habló sobre la inyección forzada, sobre despertar con la ropa movida, sobre las risas y los planes que había oído. La fiscal, una mujer de cara cerrada que me miraba como si fuera un animal peligroso, dijo que nada de eso justificaba asesinato. Dijo que podía haber huido, haber pedido ayuda, haber denunciado. Dijo que había elegido matar a un hombre a sangre fría, pero el LIC. Agustín rebatió. ¿A sangre fría?, dijo con voz resonando en el tribunal. Señores jurados, esta muchacha estaba drogada, violada en su dignidad, filmada contra su voluntad. Oyó a esos hombres planear vender imágenes de su cuerpo. No actuó a sangre fría. Actuó en desesperación, en defensa de su propia vida y de su propio honor. ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? El jurado estuvo reunido por 4 horas. 4 horas que parecieron 4 años. Me quedé sentada en esa banca de madera dura, mirando al crucifijo en la pared del tribunal, rezando bajito todas las oraciones que mi abuela doña Ana me había enseñado. Cuando el juez leyó la sentencia, ya sabía que no iba a ser absuelta. La sociedad de esa época no perdonaba a la mujer que se defendía con violencia. Pero el jurado reconoció las circunstancias, reconoció que estaba bajo fuerte emoción provocada por acto injusto de la víctima. Reconoció que había habido violación moral. Fui condenada por homicidio simple, no por homicidio calificado. La pena fue de 12 años, reducida a 8 por los atenuantes. 8 años de cárcel, 8 años de mi juventud encerrada atrás de las rejas. Cuando el martillo golpeó y la sentencia fue declarada, mi mamá se desmayó en la banca de atrás del tribunal. Marisol gritó. Panchito golpeó la pared con tanta fuerza que se quebró los dedos. Y yo me quedé quieta, mirando hacia adelante, sintiendo un peso extraño salir de mis hombros. Iba a pagar por lo que había hecho, pero Ricardo también había pagado y nunca más iba a lastimar a nadie. Me llevaron a la penitenciaría femenina en Aguascalientes capital. Era un lugar gris, de pasillos largos y celdas apretadas, donde el sol entraba solo por unas rendijas pequeñas en las paredes. Al principio, mis queridos, pensé que me iba a morir ahí adentro, no de enfermedad o de violencia, sino de tristeza, de soledad, de vergüenza. Pero la cárcel extrañamente me salvó de algunas formas. Ahí adentro conocí a otras mujeres, mujeres que habían pasado por cosas parecidas a las mías, mujeres que se habían defendido de maridos violentos, de padrastros abusadores, de patrones que pensaban que podían todo. La mayoría estaba ahí por la misma razón que yo, porque en una sociedad que no protege a las mujeres, a veces una tiene que protegerse sola. Y conocí a doña Perpetua, una presa antigua que trabajaba en la cocina de la cárcel.
Tenía cabello todo blanco, manos fuertes de quien trabajó toda la vida y una forma calmada de hablar que tranquilizaba hasta a las más nerviosas. Ella me tomó bajo su ala, me enseñó a sobrevivir en ese lugar, me enseñó a no dejar que la rabia me consumiera. «Escucha aquí, niña», me dijo una vez, mientras pelábamos papas en la cocina. «Hiciste lo que tenías que hacer. Ahora guarda esa rabia en un rinconcito y úsala para construir, no para destruir. Cuando salgas de aquí, vas a tener una vida entera por delante. No dejes que este lugar te robe el alma». Me aferré a esas palabras, mis queridos. En los días difíciles, cuando la nostalgia apretaba, cuando la culpa golpeaba, cuando despertaba en medio de la noche sudando frío con pesadillas de esa clínica, me repetía a mí misma: no dejes que este lugar te robe el alma. Mi mamá me visitaba cada mes, aunque tuviera que viajar horas en camión de Aguascalientes hasta la capital. Envejecía en cada visita, los cabellos poniéndose blancos, las arrugas profundizándose, pero nunca, ni una sola vez, me miró con vergüenza o arrepentimiento. Me miraba con amor, con orgullo hasta. «Eres la mujer más fuerte que conozco, hija mía», me dijo en una de esas visitas. «Debí haberte protegido. Fallé contigo, pero tú no fallaste contigo misma, te salvaste». Los años fueron pasando. 1, 2, 3, 4. Trabajaba en la cocina, ayudaba en la limpieza, hacía cursos de costura y bordado que ofrecían en la cárcel. Aprendí a leer mejor, a escribir cartas, a hacer cuentas. Aprendí cosas que Ricardo nunca me había dejado aprender cuando era libre. Y en marzo de 1979, después de 8 años completos, salí. Mi mamá y mis hermanos estaban esperándome en el portón de la penitenciaría. Marisol se había casado y estaba embarazada de su primer hijo. Panchito había abierto su propio taller y mi mamá, a pesar de tener todo el cabello blanco, todavía tenía esos hoyuelos que había heredado de ella. Abracé a los 3 ahí en medio de la calle, llorando como no lloraba desde el día que entré a ese lugar. Lloraba de alivio, de gratitud, de miedo del futuro. Lloraba por todos los años perdidos, por todas las cosas que no había vivido. Pero también lloraba de esperanza, mis queridos, porque estaba viva, estaba libre y tenía una vida entera para volver a empezar. El doctor Villegas, ese monstruo de bata sucia, nunca fue encontrado. Desapareció del mapa. Probablemente fue a aplicar sus mañas en otras ciudades, destruir otras vidas. A veces pienso en él, me pregunto dónde está, si todavía está vivo, si algún día pagó por lo que hizo. Pero entonces recuerdo las palabras de Doña Perpetua. Usa la rabia para construir, no para destruir. No podía cambiar lo que había pasado. No podía traer de vuelta los años que perdí, la inocencia que me robaron, la juventud que pasó atrás de las rejas. Pero podía elegir qué hacer con el resto de mi vida. Y elegí vivir, elegí volver a empezar, elegí ser feliz, a pesar de todo. Regresé a Aguascalientes con mi familia, con la cabeza en alto. La gente todavía murmuraba, todavía señalaba. Pero había aprendido que el juicio que importa no es el de los demás, es el nuestro propio. Y mi juicio, mis queridos, ya había terminado. Estaba en paz. Mis queridos, ustedes deben estar preguntándose cómo está esta abuelita que pasó por tantas cosas, ¿verdad? Pues déjenme contarles cómo es mi vida ahora aquí en Aguascalientes, esta ciudadcita que me vio nacer, me vio sufrir, me vio caer y me vio levantar. Tengo 73 años, como ya dije al principio. Vivo en una casita sencilla en el barrio Jardines de Aguascalientes, aquí mismo en la ciudad. Es una casa pequeña, de 3 cuartos, con un patiecito donde crío unas gallinas y tengo mi huerta de condimentos, cilantro, cebollín, chile, hierbabuena, todo fresquito, todo sembrado por mis propias manos. La casa fue comprada con el dinero que junté vendiendo comida en el mercado durante décadas, tabique por tabique, teja por teja. Tardó años, pero es mía, nadie me la puede quitar. Después de tanto tiempo viviendo en lugares de otros, en celda de cárcel, tener un rinconcito que es solo mío
Es una bendición que agradezco todos los días. Todos los sábados sin falta, despierto a las 4 de la madrugada para preparar mis comidas. Atole de elote, tamales de maíz, gorditas, pastel de camote. Llevo todo en mi carretilla de mano hasta el mercado de Aguascalientes, ese que queda cerca de la plaza principal. Monto mi puestito debajo de una lona azul, con mis ollas humeando y mis cubetas llenas. La gente ya me conoce. Ahí viene doña Guadalupe, dicen cuando me ven llegando, empujando la carretilla. Las clientas más antiguas ya son casi de la familia. Doña Carmela, que compra atole todas las semanas desde 1982. Don Chencho, que dice que mis tamales son los mejores del desierto. La profesora Ivette, que lleva gorditas para los niños de la escuela. El mercado es mi alegría, mis queridos. Es donde encuentro a la gente, donde converso, donde me siento útil. Después de tantos años viviendo aislada, primero en la casa de Ricardo, después en la cárcel, tener gente alrededor, tener movimiento, tener vida, es un regalo. Me casé, ¿sabían? Asimismo, esta abuelita aquí encontró un amor de verdad muchos años después de todo.